Hola, hola. Vamos a cerrar el tema con el teatro romántico y con algunas reflexiones sobre por qué el romanticismo es una época especial dentro de los movimientos literarios de la cultura occidental. Vamos a hablar de tres autores alemanes y de uno francés en esto del teatro romántico. El primero de ellos va a ser Schiller. Schiller, ese es su apellido, ¿no? En realidad se llama Johann Christoph Friedrich von Schiller. Bueno, pues Schiller, digamos que vive una evolución, ¿no?, en su trayectoria. Primero es un autor del Sturm und Drang, que si os acordáis es este movimiento prerromántico alemán, y tiene obras como Los bandidos. En una segunda etapa eh, ya se podría incluir dentro del romanticismo. Mientras que en la primera etapa, pues los personajes intentan ser más o menos auténticos, sin más. Aquí se ven desbordados por la necesidad histórica y ven cómo su libertad individual se ve subordinada a esta, ¿no? Son obras históricas como La Doncella de Orleans o Don Carlos. Pero la obra más importante a nivel teatral de Schiller es Guillermo Tell, que la escribe en sus últimos años y habla de un personaje revolucionario, ¿no? Bien, digamos que este personaje de Guillermo Tell pues, va a traer cola, ¿no?, en literatura. Luego tenemos a Goethe, ¿no? Goethe, que es Johann Wolfgang Goethe, que ya hemos hablado de él cuando hemos hablado de Werther, por ejemplo. Es un escritor de varias obras teatrales exitosas en sus inicios. Luego escribe menos teatro y se dedica más a ser funcionario, realmente, más que a la literatura, ¿no? En ese sentido, ¿no? Le interesa más casi la literatura perdón, casi más el poder que la literatura, aunque seguramente sea el autor literario más importante de la lengua alemana. Escribe el Fausto, que es una obra inspirada en la trágica historia del doctor Fausto de Christopher Marlowe. Luego tenemos a Georg Büchner con La muerte de Danton y Woyzeck. La muerte de Danton versa sobre los últimos días de este personaje revolucionario que es, digamos, consumido por la propia revolución. Es una obra sobre las contradicciones de la Revolución Francesa, ¿no?, y de todas las revoluciones. Muy interesante. Y por último, citamos al gran Víctor Hugo, que está en todos los géneros, en todos los momentos, siempre está Víctor Hugo, porque es, digamos, el titán de las letras francesas. Y aquí os pongo a Hernani, tiene otras obras como Cromwell o como Lucrecia Borgia. Escribe teatro sobre todo en sus inicios, ¿no? Y Hernani es una obra interesante porque tiene un prólogo en el que habla sobre el teatro romántico, etcétera, etcétera, y se convierte un poco como una especie de manifiesto del teatro romántico. Bien. El Fausto, como os decía, es la obra más importante de Goethe, pero no solo de Goethe, sino de la literatura alemana. Digamos que es la obra cumbre a nivel Quijote o Hamlet en sus respectivas literaturas, ¿no? Los alemanes, curiosamente, pues les interesa mucho Shakespeare, les interesa mucho Cervantes también, pero les interesa también Calderón de la Barca, sobre todo a los autores teatrales, ¿no? Les interesan los autos sacramentales, que para nosotros a lo mejor nos pilla un poco lejos, ¿no? Y les interesa la vida sueño. ¿Por qué les interesan estas obras? Porque muestran de manera teatral ideas, ideas profundas, ideas filosóficas, ¿no?, profundas. Sí, del cristianismo casi medieval, ¿no?, de Calderón, pero lo que les interesa es cómo lo representa, cómo es capaz de plasmar ese pensamiento profundo, ¿no? Fausto se convierte con el tiempo pues una de las obras que están en el top 5 de las obras teatrales occidentales, ¿no?, junto con Hamlet o con La vida sueño. Y es fruto, como os pongo ahí, de una continua reescritura, ¿no? Hace una primera versión, hace una segunda versión, pero siempre la está retocando. La historia final, más o menos, acaba siendo así, ¿no?, porque va cambiando la trama también. Y es que hay un científico, que es Fausto, que no le encuentra sentido a la vida
y que lo que intenta es buscárselo de diferentes formas. Primero en la ciencia y luego en la nigromancia, es decir, en la magia negra, en las artes oscuras, ¿no? Y esto le lleva a contactar con Mefistófeles, que no es otro que el diablo. Hace un pacto con él y rejuvenece, ¿no? Rejuvenece y se dedica pues a la buena vida, ¿no? A las juergas y a disfrutar de la vida sin pensárselo mucho. Claro, esto tiene una consecuencia, que acaba dejando embarazada a una chica que, viéndose en una situación bastante desesperada, pues acaba matando al chiquillo que tiene y la condena a muerte. Fausto intenta ayudarla con ayuda de Mefistófeles a su vez, pero ella rechaza su ayuda porque ve que está acompañado del mal, que es Mefistófeles. Esto hace que la chica, pues, digamos, que ascienda a los cielos, ¿no? A partir de aquí, pues Fausto sigue este plan que no tiene nada de sentido de la existencia, no sé qué, no sé cuánto, y hace una serie de viajes temporales con momentos más o menos fantásticos. Llega incluso a tener un romance con Helena de Troya, pero al final se encuentra en un lugar pobre, bastante desesperado, que está, bueno, pues es un sitio así como cenagoso, ¿no? Con una especie de pantano, ¿no? Que impide a los habitantes pues desarrollarse. Y él, gracias a sus conocimientos científicos, ayuda a estas gentes, ¿no? Drenan el pantano, etcétera, etcétera. Y en sus últimos momentos, pese a que Mefistófeles intenta recuperar su alma, ¿no? Pues, o conseguir su alma, mejor dicho, unos ángeles del cielo bajan y se lo llevan porque ha hecho una gran acción y se ha dado cuenta de que en realidad el sentido de la vida es vivir para los demás. Bien, por último, 3 puntos muy breves de por qué considero que el romanticismo es un movimiento literario muy, muy importante, ¿no? Y que tiene una repercusión que va más allá de las propias obras o de los propios autores. En primer lugar, se crean los géneros actuales, algunos de los géneros actuales más importantes que seguimos viendo, leyendo y disfrutando, como son el terror, lo policíaco, la fantasía o la ciencia ficción, ¿no? Hemos visto ejemplos de todo esto a lo largo de este tema. Pero también se crean toda una serie de nuevos personajes tipo, ¿no? Que serán imitados hasta la saciedad, hasta que se conviertan casi en caricaturas, ¿no? Que vienen a complementar o a sustituir a algunos de los viejos personajes tipo que existen desde la comedia del arte o antes, ¿no? Como por ejemplo pueden ser el Dottore, como puede ser el capitano, o como puede ser la dama, el galán, los criados, o también en otro orden de cosas los pícaros, ¿no? Bien, ¿cuáles son estos nuevos personajes tipo? Bueno, pues digamos que el más importante es el héroe romántico, ¿no? Que es un tipo de un origen oscuro, marginal, muchas veces huérfano o sin un origen claro, que está rodeado en el misterio, ¿no? Tanto por su origen como por cómo se comporta, ¿no? Es además un personaje muy apasionado, a veces muy violento, ¿no? En sus pasiones y que está marcado por la desgracia, ¿no? O sea, realmente sabemos que va a tener un destino trágico, ¿no? De alguna manera. Os pongo ahí el ejemplo de Heathcliff, ¿no? Como uno de los héroes románticos por excelencia. Pero además de este héroe romántico, o digamos ya más concretamente este héroe romántico, pues se aparece bajo otras formas, ¿no? Por ejemplo, el enamorado desesperado, cuyo máximo ejemplo es Werther, ¿no? Este enamorado que acaba con su vida por supuesto amor, ¿no? Que ahora pues muy cuestionado, ¿no? Por el pensamiento actual, ¿no? Por las trampas, ¿no? Del amor romántico, ¿no? Y todas sus complejidades relacionadas con lo patriarcal y con la objetualización de la amada, ¿no? Pero que, bueno, es un personaje que está ahí, ¿no? Es ese señor muy sensible en teoría, ¿no? Que idealiza el amor y que, pues, eso le lleva a desesperarse. Luego tenemos el científico loco, que es un personaje que aparece muchísimo también en todo lo que vemos, ¿no? El ejemplo creo más importante es el Dr. Frankenstein, el creador del monstruo de Frankenstein, que es un científico loco, pues un señor
que se dedica a ir más allá de las fuerzas de la naturaleza para crear cosas que son monstruosas, que acaban con él o con los demás, ¿no? Es lo que en inglés llaman un mad doctor, ¿no? Bien, luego tenemos el artista. El artista no solo se fijan en los escritores, sino también en músicos, en pintores, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, es Gluck de Eta Hoffmann. ¿Y por qué les interesan los artistas? Pues porque los artistas expresan esa lucha romántica de intentar alcanzar lo inalcanzable, es decir, lo infinito, ¿no? En arte o en otros digamos, terrenos de la vida, y cómo los artistas pues al final fracasan, ¿no? Además los artistas pues tienen ciertos repliegues interiores, son seres complejos interiormente y además suelen estar conectados también con lo fantástico, ¿no? Bien, luego tenemos la figura del detective intelectual, que digamos que es casi lo opuesto, ¿no? A todo esto que hemos estado viendo. Es el tipo frío, racional, ¿no? Hasta el extremo, que es capaz de deducir qué ha pasado en un sitio con echar un simple vistazo y sin necesidad de pruebas científicas, ¿no? Realmente. Esto que se convertirá en Sherlock Holmes tenemos el primer ejemplo en Auguste Dupin, ¿no? De Edgar Allan Poe en los crímenes de la calle Morgue o en la carta robada. Por último, aunque tampoco pretendo hacer un listado exhaustivo de personajes tipo románticos, ¿no? Hay más, pero quizá otro de los más importantes es el revolucionario. Fijaos, aparece Robin Hood, ¿no? Aunque ya había aparecido anteriormente en algunas obras literarias, pero aparece ya Robin de Locksley en Ivanhoe de Walter Scott. Y ya hemos hablado hace poco de Guillermo Tell también. Fijaos que son personajes revolucionarios, ¿no? Que están en contra del poder tiránico que hay en ese momento y que ambos utilizan arcos o ballestas, ¿no? Es decir, son personajes que atacan de lejos, que tienen una gran puntería y que a lo mejor os pueden recordar a algunos personajes. Se me ocurre de los Juegos del Hambre como Katniss Everdeen, ¿no? Que si os fijáis no es más que un Guillermo Tell o un Robin Hood mmm, con otra identidad sexual, ¿no? Bien, para que os fijéis cómo todo esto sigue hoy funcionando, ¿no? En nuestra cultura. Bien, por último os hablo de un concepto que es la tradición de la ruptura. Este es un concepto, una expresión que acuña un escritor, eh, un escritor de poemas y de ensayos fundamentalmente, que es Octavio Paz, ganador del premio Nobel, es mexicano, y el premio Nobel de literatura me refiero. Y bueno, él habla de que en el romanticismo comienza o se pone en marcha un mecanismo cultural que es la tradición de la ruptura, es decir, el romper absolutamente con lo anterior, ¿no? Y que eso dará lugar a las vanguardias, por ejemplo, ¿no? Andando el tiempo, que es realmente la gran centrifugadora de todo eso. Después de las vanguardias, pues tenemos el posmodernismo, que es de alguna manera la coexistencia de varias tradiciones a la vez, ¿vale? Para que lo entendáis. Fijaos que esto de la tradición de la ruptura, que bueno, se puede discutir, ¿no? Se puede discutir si es en el romanticismo cuando comienza, ¿no? Porque la ilustración hace también un poco eso con respecto al barroco, ¿no? Pero bueno, es un concepto que en el romanticismo, digamos, se vive de una manera mucho más intensa, porque pensar que los ilustrados no dejan de ser unos tipos fríos, racionales, que bueno, se pueden reír más o menos de las supersticiones antiguas, ¿no? O de las horteradas del barroco o del posbarroco, mientras que los románticos es que la atacan ahí furibundamente, ¿no? Y esa actitud, ¿no? De ataque furibundo, ¿no? Contra lo anterior, pues es lo que realmente constituye el corazón, digamos, de la tradición de la ruptura. Bueno, espero que os haya interesado el romanticismo, que leáis cosas de los románticos y que os fijéis o que veáis con otros ojos a estos tatarabuelos nuestros que son actualísimos. Son gente con la que podríamos vernos un montón de series o leernos un montón de cómics
sin que yo creo hubiese muchos conflictos o muchas incomprensiones por su parte. Sed felices. Chao, chao.